Cuando nosotros gobernemos en España, no va a haber malas lenguas, ni en la televisión española, ni en el gobierno, ni en la política, ni en las escuelas. Problemas como los que quiere Abascal, que quiere que este programa deje de emitirse. Entonces él dice, cuando lleguemos al gobierno no habrá malas lenguas, nos quiere quitar el trabajo. Qué curioso que Abascal quiera quitarnos el trabajo. La pregunta es si es que no le gusta el trabajo, el programa. A mí esto me alerta mucho, me parece que lo estamos normalizando que haya estos discursos en redes sociales. ¿Pero quién lo normaliza? Lo normalizarán ellos y los que son de su ralea. Claro, sí, pero yo cada vez veo más estos discursos en redes sociales repitiéndose constantemente, veo que se hacen eco de estos discursos otros pseudo-influencers, pseudo-analistas, y veo que al fin y al cabo lo que veo es que los niños pequeños es lo que están recibiendo en casa. Bueno, esta gente dice esto, entonces claro, al decir semejante barbaridad, pues es obvio, comprenderán ustedes, que una reportera de este programa le pregunte al líder de esta Toscano por semejantes declaraciones. Si a una persona no le gusta a alguien por ser homosexual, ¿y qué? La bandera LGTBI es la bandera de la ideología de género, del adoctrinamiento, de la corrupción de menores, que el movimiento LGTBI es un movimiento totalitario. Ya lo ven, y todo por preguntarle, porque tiene una dirigente que hay más de sus declaraciones, declaraciones que hablan de corrupción de menores vinculada al colectivo LGTBI. Un odio que le sale por los poros y por el que, lógicamente, un medio tiene que preguntar, por mucho que le moleste a Abascal. Es preguntar, y lo que tiene que hacer un periodista, preguntar, repreguntar, hasta el punto de que Abascal se enfurruña y dice que quitará malas lenguas. Vean, esto ha ocurrido así con Esther Yáñez y el líder de Vox. Lo primero, ¿qué le parece que Felipe González haya pedido elecciones anticipadas y que no se presente Pedro Sánchez? Y luego también le quería preguntar por las declaraciones de Carla Toscano, que dijo que el adoctrinamiento LGTBI a los niños es corrupción de menores que lleva a la pederastia, literalmente. Vale, en relación a las posiciones del señor Felipe González, pues no, estoy muy lejos del señor Felipe González. El señor Feijóo está mucho más cerca de él, pero en todo caso sí quiero decir que el señor González dijo recientemente, para denunciarlo, que no entendía por qué populares y socialistas se ponían de acuerdo en Bruselas y en cambio no se ponían de acuerdo aquí. Yo digo exactamente lo contrario. No entiendo por qué aquí se finge que hay una pelea y hay un acuerdo en Bruselas. Y lo que planteo es la ruptura en todos los lugares, porque hay una mayoría alternativa en el Parlamento Europeo, entre populares, conservadores y patriotas, que podría significar que no se gobierna con los socialistas. En relación a la corrupción de menores que se practica en muchísimos colegios, es algo que venimos denunciando hace muchísimo tiempo. Creemos que a los menores hay que protegerles, que la inocencia de los menores tiene que ser preservada, porque es lo más sagrado que hay en nuestra sociedad. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, y pensamos que la sexualización de los menores que se practica en los colegios de toda España, independientemente que gobierne el Partido Popular y el Partido Socialista, es poner en riesgo lo más sagrado de nuestra sociedad. ¿En qué datos se basan ustedes para argumentar estas declaraciones tan graves? Que estamos hablando de pederastia y de corrupción de menores. ¿En qué datos se basan ustedes para decir algo tan grave? Es un delito. Nos basamos en datos muy evidentes. Los que tenemos hijos sabemos qué están enseñándoles en los colegios. Pero eso no son datos numéricos. Es que me gustaría que me dieran las cifras numéricas, los datos de qué tipo de pederastia, a qué tipo de pederastia conlleva esto. Le voy a dar un dato, y de corrupción de menores. Le voy a dar un dato muy exacto. Cuando nosotros gobernemos en España, no va a haber malas lenguas, ni en la televisión española, ni en el gobierno, ni en la política, ni en las escuelas. Pues ya lo ven, lo han podido observar. Es preguntarles, repreguntarle, pedirle datos, y a Abascal, que se define por sí mismo, la respuesta es quitar el programa. Esto es lo que preguntaba Esther Yáñez. Ernesto, ¿qué te parece? La verdad es que la secuencia es muy interesante, hay que ponerla muchas veces para que la gente vea cómo ante una pregunta sobre un tema determinado, que es el tema de la pederastia, que es la acusación de corrupción y todo esto, contesta: os voy a barrer para que no volváis a preguntar nunca más, no vais a existir. Bueno, es un ataque tan grande a la libertad de expresión que hay que, digamos, plantearle a los otros partidos, en particular al PP, a Feijóo. Yo creo que hay que ir a la próxima rueda de prensa de Feijóo y ponerle la alcachofa y decirle: oiga, ¿usted está de acuerdo en suprimir malas lenguas? Cuando llegue al gobierno va a suprimir malas lenguas. ¿Es un ataque a la libertad de expresión o no es un ataque a la libertad de expresión? Ya es un ataque a la libertad de expresión, más allá de que pueda hacerlo o no pueda hacerlo. Porque es muy curioso, oye, el momento, efectivamente, de Ernesto, es decir, ¿qué ocurre cuando la reportera, cuando la periodista le pregunta sobre unas acusaciones muy serias, muy graves sobre un colectivo de esta sociedad española, tan españoles que son, muy españoles, es el colectivo LGTBI,
tan español como él. Le preguntan por este colectivo, por ese discurso de odio sobre ellos. Y la respuesta es, cuando ya se ve acorralado, decir, quitaremos las lenguas. Exacto. Es tremendo porque le voy a dar un dato. Vamos a acabar con usted. Ya está. Y ya está, efectivamente. No Esa ha sido la respuesta. lenguas. Tremendo, tremendo. Bueno, pues ya ven, vamos a saludar enseguida a Esther Yáñez, a la reportera que le hacía esa pregunta y a la que Abascal pues, ha respondido diciéndole que cerrarían el programa. Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Esther? Buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues mira, además Esther Yáñez a punto de volar a Budapest porque allí, cuidado, allí el gobierno prohíbe la marcha del colectivo LGTBI. Sí, lo prohíbe. Orbán, el mismo que está en la órbita de esa banca que luego financia a Vox, tal cual. ¿Qué ha pasado, Esther? ¿Ha sido por preguntarle simplemente? Sí, ha sido por preguntarle y lo primero decir que aplaudo que hayamos puesto la secuencia completa porque es importante ver lo que ha pasado exactamente para que no haya lugar a dudas. Digo esto porque ya en redes sociales está empezando a circular algunos vídeos que están manipulados, cortados, editados, donde nos acusan pues, de provocar, ¿no?, a Santiago Abascal. Entonces, al haber visto la secuencia completa, pues se puede percibir perfectamente lo que ha pasado. Nosotros hemos ido a preguntar por unas declaraciones literales de Carla Toscano, que son declaraciones pues preocupantes, peligrosas. Le hemos preguntado su opinión como el líder de Vox y nos ha respondido que le preocupa muchísimo la sexualización que está habiendo en todos los colegios de España porque los niños son lo más sagrado que tenemos. Por lo tanto, yo he vuelto a preguntar y he dicho que en qué datos se basa para decir eso, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de corrupción de menores y de pederastia. Ojo, Jesús, como bien decía, son delitos, son acusaciones muy graves. A lo que él responde, me mira con, bueno, cierto desafío, ¿no? También se puede apreciar en el vídeo, ¿no? No le parece muy cómodo lo que le estoy preguntando y entonces me dice que los que tienen hijos en los colegios saben perfectamente en qué datos se basan. Vuelvo a preguntar, insisto, los datos numéricos empíricos con mucho respeto y con la profesionalidad que caracteriza siempre a este programa y su respuesta es la que acabamos de escuchar. Mire, le voy a dar un dato muy evidente. Cuando yo gobierne, cuando gobierne mi partido, no va a haber malas lenguas ni en la calle, ni en la política, ni en televisión española. Insisto en que esta ha sido la secuencia completa. Como decía Kaiser, es interesante verla completa sin editar para que no haya lugar a ningún tipo de duda sobre nuestro trabajo y sobre el rigor que ejercemos siempre en malas lenguas, Jesús. Además hay que decir, ahora mismo se ha emprendido, azuzado por la extrema derecha, tanto lo que tienen en estos pseudomedios como en las redes, Esther, se están metiendo contigo, se están metiendo con el programa y están manipulando el vídeo en el que se ve claramente que Abascal se queda sin palabras al repreguntarle y dice, cerrar el programa. Esto está ocurriendo, ¿no, Esther? Sí, es que por eso comentaba y aplaudía que estuviéramos emitiendo la secuencia completa, que a lo mejor algunos piensan que se puede hacer un poco pesada, pero es que cuando se trata de hacer periodismo creo que hay que escuchar, ver y a partir de ese momento ya informar y por supuesto pues tomar opiniones y hablar de lo que está pasando. Y es que en redes sociales está empezando a circular algunos vídeos que están manipulados y que están editados a propósito por algunos conocidos como pseudomedios o pseudoperiodistas que son provocadores, agitadores y que han emprendido también una cruzada contra este programa y contra Televisión Española. No les gusta el trabajo que estamos haciendo y por eso intentan manipular nuestros actos. Yo en muchas ocasiones estoy siendo víctima de ellos, pero no es lo importante. Lo importante es que está siendo víctima también el programa y sobre todo la televisión pública cuando está bien dicho y se está viendo que estamos haciendo nuestro trabajo, Jesús. Bueno, es un caso paradigmático, ¿no? Porque, oye, un ejemplo, Luis, en el que la respuesta a no saber qué responder es decir, quitaré el programa. Voy a cerrar el programa, sí. No, pero está muy bien lo que nos estaban contando, ¿no? Os están persiguiendo a vosotros, no sé a ti, Jesús, no sé. Pero ayer Javier Ruiz contaba que le están persiguiendo por la calle. Hemos visto a Silvencho Rondo cómo le persiguen por la calle los Quiles y los Endongo y toda esta gente, ¿no? O sea, metiendo el micrófono, provocando para que tú les des un bofetón y entonces se monte. Es decir, es una provocación constante de los neofascistas. No hay que llamarlo de otro modo. Pero más allá de la cuestión... ¿Sabes qué pasa? Que estoy pensando una cosa que a mí, pues igual si quieren me pueden perseguir, pero está complicado. ¿A ti no te persiguen? No, ¿sabes qué pasa? Que a las 8:30 de la mañana salgo de casa y me vengo aquí. Claro, a las 9:30 de la noche vuelvo a casa de aquí.
Lo digo por si Abascal quiere... No, bueno, me da igual, es que me da igual, no les tengo miedo, es decir, son horas de trabajo... Claro, aquí estás un poco... Espérate que no te suma horas, más luego quiere decir que es... Lo mismo un dron, dicho esto, sí, me han metido en la lista esa de que han filtrado mis datos personales y demás, pero no sé, trabajo, que es lo que le recomendamos a alguno por ahí. Claro, exactamente, alguno debería levantarse tan pronto como tú. Pero digo, permíteme enseguida que está Manuel Rico. Pues ya ves, así está el respeto a un programa de televisión y a simplemente hacer preguntas como hacía nuestra reportera Esther Yáñez. Sí, yo creo que es muy interesante el que hayáis puesto la secuencia completa, ¿no? Efectivamente, lo que pide Esther Yáñez es en qué datos se basa una afirmación. O sea, el periodismo en estado puro, preguntar qué realiza esta afirmación, en qué se basa, ¿no? Pero claro, esa pregunta tan sencilla, que es absolutamente básica en periodismo, desmonta un bulo. Y por eso Abascal reacciona de forma agresiva, porque lógicamente él no quiere medios que con una pregunta tan sencilla como esa, haciendo periodismo, le desmonten sus bulos, que él solo quiere los medios que están o financiados o comprados por él, o los medios que ideológicamente le bailan el agua, ¿no? Pero más allá del árbol hay que ver el bosque, ¿no? Y el bosque es que realmente Vox atenta contra la libertad de expresión a diario. Por ejemplo, no invitando o no permitiendo entrar a medios que no están o que no escriben a su dictado, como Público y otros muchos, a sus ruedas de prensa, y tienen un concepto de la libertad de expresión realmente, bueno, tienen un modelo que es el modelo que existía antes de la democracia, ¿no? Un modelo totalitario, franquista, ¿no? Pero esto para mí es muy relevante porque la Constitución, en su artículo 6, explica que el funcionamiento de los partidos tiene que ser democrático. Y esto es un ejemplo de un funcionamiento antidemocrático. La ley de partidos, artículo 9, desarrolla que el funcionamiento de los partidos debe ser democrático. Y lo plantea en el contexto de ilegalizar a partidos, ¿no? Yo no creo que esto sea razón para ilegalizar a un partido, pero sí que creo que habría que reformar esa ley de partidos para establecer, digamos, que una sanción intermedia, que no sea la ilegalización, pero, por ejemplo, que sea castigarles sin recibir subvenciones públicas a los que tengan un comportamiento no democrático. Lo que creo que no sirve ante un ataque tan evidente de la ultraderecha en este campo y en otros es que nos quedemos en declaraciones. Yo creo que los partidos políticos democráticos tienen una responsabilidad clara, que es defenderse también con la ley en la mano. Para mí esto es una propuesta, seguro que hay otras, pero lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados mientras atacan el periodismo de esta forma tan brutal, ¿no? Y una última cosa, a Vox la pederastia creo que le interesa lo justo, porque no soy conocedor, aquí a lo mejor se me escapa algo, pero donde ha habido pederastia de forma, digamos, la institución donde ha habido pederastia de forma más constante es en la Iglesia Católica, y a mí no me constan iniciativas de Vox sobre la Iglesia Católica y la pederastia, que a lo mejor las hay, en ese caso rectificaría de forma muy gustosa, ¿no? Pero bueno, esto es al margen de la polémica sobre la libertad de información y el ataque al periodismo libre que una vez más ha demostrado hoy Abascal. Buenas tardes. Pues ya ves cómo está el panorama. Oye, antes de hablar de que quieran quitarnos este programa, me interesa este mensaje, este discurso plagado de odio hacia un colectivo, el colectivo LGTBI, y mezclado con bulos, que para eso está este programa, para desmontar bulos, vincularlo a la pederastia, a la corrupción de menores. No sé qué tendrán ellos en su sentimiento como personas para decir este tipo de mensajes, ¿verdad? El problema, más allá de una declaración absolutamente inaceptable de una concejala de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, es toda una trayectoria jalonada de declaraciones y de señalamientos que, en mi opinión, constituyen ya una base suficiente como para que la Fiscalía investigue de oficio algo que, en mi opinión, es una clarísima trayectoria de incitación al odio. Estos son los mismos que querían mandar el orgullo LGTBI a la casa de campo para no molestar a las familias. Son los mismos como Ortega Smith, que iban a institutos de secundaria en Madrid donde insultaban a profesores y amenazaban a profesores, que después tenían que recibir además amenazas de otros energúmenos que querían pegarlos, y son los mismos que hoy tratan de vincular de alguna manera al colectivo LGTBI con un tabú social como es la pederastia, ¿no? Sin dar ningún tipo de explicación
explicación de en qué se basan ni nada parecido. Yo coincido con Manuel Rico. A esta gente la pederastia le importa poco. En el informe del Defensor del Pueblo hay como más de 400.000 casos de pederastia documentados entre los años 40 y 90, y Vox no ha tenido una sola palabra para ellos. Lo que hizo fue, junto con el Partido Popular, oponerse a que el Congreso investigara todos estos casos. Entonces, bajo mi punto de vista, lo grave es eso, que hay una secuencia programada, estable en el tiempo, consolidada, de ataque a un colectivo por ser quienes son. Porque decían ellos que la manipulación de los menores, ¿no? Hablaban de manipulación de menores. En absoluto, para ellos la manipulación de los menores es decirle a los niños y a las niñas que en esta vida hay más de una opción y que todas son respetables. Eso es educar en libertad. Y adoctrinar es lo contrario, adoctrinar es negarles eso, que es lo que sucede, y decirles que solo hay una forma de hacer las cosas y que no se ajuste a ella, pues se tiene que marchar, ¿no? Ya, hay una clave, Emilio, si me permites, Emilio, yo creo que hay una clave en esto, que son los intereses que hay detrás. Evidentemente, entre la gente que solo hay que seguir el rastro del dinero. ¿Quién está, por ejemplo, detrás de la financiación de Vox? La banca cercana a Orbán. Cuidado. Esta gente que, por ejemplo, acaba de decir que prohíben el orgullo y que a ver quién va a salir al orgullo. Y luego hay otra clave. Detrás de ese interés de que, por ejemplo, no hay un programa como este, está que no soportan la crítica. Ya hubo un tiempo de esa España en blanco y negro, de la que ellos añoran determinadas conductas porque lo han dicho, y por eso decir abiertamente, como ha dicho Abascal, no, si gobernamos no habrá malas lenguas. Sí, en los papeles de Wikileaks salían nombres muy conocidos de la vida social y política española que financiaban a Citizen Go, que es una de las plataformas que a su vez financia a partidos como Vox, y también, como tú decías, toda la financiación que viene de Hungría, que es un país absolutamente, es un gobierno absolutamente homófobo, ¿no? Por eso hay que insistir en desmontar todos los bulos que van lanzando. Se trata de algo muy sencillo. Muchos de nosotros hemos tenido la suerte de poder ir con la calle cogidos de la mano con quien nos ha dado la gana, sin tener que aguantar malas miradas, sin tener que pasar miedo, sin tener que aguantar que un energúmeno venga a pegarnos, y se trata sencillamente de querer para los demás lo que queremos para nosotros mismos. Creo que no es algo demasiado difícil de entender, pero es que además a esta gente no se le está pidiendo que lo comprenda, no se le está pidiendo que den su visto bueno, se les está pidiendo que respeten, que es un mínimo innegociable en sociedad. Si alguien quiere estar dentro de una sociedad, tiene que respetar al resto. Y si no están en condiciones de ofrecer ese mínimo, entonces a lo mejor los que se tienen que meter en un armario o se tienen que ir a los márgenes de la sociedad son ellos, pero en ningún caso el resto de la gente, que se limita sencillamente a ser quienes son y que bastante precio han pagado ya justo por eso, ¿no?